sociedad siempre observamos la formación de dos grupos diferenciados donde en ocasiones uno intenta llevar la razón por encima del otro. Esto también puede abordarse al nivel moral. Cada grupo tiene consigo una moralidad que intenta extender hacia el exogrupo. Esto genera que el endogrupo se sienta más humano que el exogrupo o que se demonice. Cuando la moralidad se extiende hacia el exogrupo, surge la moralización. Entonces, buscamos cuestionar el uso extendido de la moralidad en el exogrupo, que genera una demonización en este, a partir de una falta de humanidad. Para esto, lo haremos a través de los grupos inmigrantes que llegaron en olas hacia Perú desde Venezuela en los últimos años. Luego, usaremos la aplicación teórica de Vygotsky sobre el uso de los instrumentos para lo que entenderemos a partir de ahora como la demonización del exogrupo. Asimismo, abordaremos el rol de los medios de comunicación en este proceso. Conceptos: moral, moralidad y moralización. Moral se entiende como el conjunto de normas y prescripciones establecidas por la sociedad con el propósito de regular la conducta de todos los sectores de la vida social. Moralidad es aquella que se aplica a todos los demás de igual forma para llegar conjuntamente a un mismo objetivo. Moralización, por su parte, ocurre cuando una persona aplica las normas morales a la conducta de otros. Demonización. Se entiende como la denigración al grupo, haciéndose ver una jerarquía en la cual existen un dominante y un dominado. Cuando se tiene esta referencia debe entenderse que todos los dominados lo son por el hecho de que carecen de la humanidad que tiene el endogrupo, lo que implica para este el someter al otro por medio de su moralidad, transformándose en una moralización. Endogrupo y exogrupo. Endo significa dentro de. Entonces, formar parte de un endogrupo se entiende como el reconocimiento e identificación de uno mismo en un conjunto de personas. Exo, por su parte, significa fuera de, que se entiende como quienes no pertenecen a este grupo o como su complemento. Aquí tenemos otros conceptos que consideramos pertinentes de mencionar, tales como la percepción diferencial de los valores, que significa fomentar la creencia de que existe una jerarquía de valores del endogrupo y que estos son superiores a los del exogrupo. Como consecuencia se ven amenazados y por lo tanto aumenta la posibilidad de un conflicto. Se fomenta la creencia de que no existen valores universales como los derechos humanos. La deslegitimación del exogrupo, proceso en el que se excluye a los miembros del exogrupo del espacio categorial ser humano y los incluye en una categoría subhumana, animales, artefactos y seres amenazantes, demonios o monstruos. Por ejemplo, deslegitimarlos para así incluirlos en categorías proscritas, tales como terroristas, fascistas, etc. Rasgos naturales versus rasgos culturales. Es crear una construcción social de rasgos de natura o biológico, y rasgos de cultura o construidos. Según Moscovici, significa atribuir al exogrupo rasgos animales para generar el estereotipo negativo, el prejuicio y la exclusión social. Y por último tenemos a la instrumentalización, que es básicamente el uso de objetos físicos hechos por humanos y que permiten ayudar, incrementar o mejorar el proceso de cognición, específicamente a la memoria y sobre todo al razonamiento. Preguntas de investigación. ¿De qué manera influyen los medios de comunicación en el proceso de demonización hacia los migrantes? ¿Cuáles son los perfiles psicológicos del demonizador y el demonizado? ¿Por qué la gente demoniza a los migrantes venezolanos? Modelos teóricos. Teoría de la identidad social y el autoconcepto. El psicólogo británico Henry Tagfeld analizó los efectos de la categorización en las conductas discriminatorias. Después, en la década de los 70s, Turner y Brown reformularon estos estudios y desarrollaron finalmente la teoría de la identidad social y la teoría de la autocategorización del yo. A muy grandes rasgos, lo que hicieron fue proponer que, para formar una identidad, es necesario que ocurra el proceso de categorización con componentes cognitivos determinados. En otras palabras,
Muchos de los elementos que definen nuestra identidad tienen que ver con la pertenencia a distintos grupos y categorías sociales. Por lo mismo, el autoconcepto, la imagen que tenemos sobre nosotros mismos, se construye a través de la identidad social, siempre relacionada con categorías y roles. Psicología histórico-cultural de Lev Vygotsky. El autor ruso señala que el desarrollo humano y los procesos de aprendizaje se dan gracias a la interacción social y al uso de instrumentos culturales o también conocidos como herramientas psicológicas, tales como el lenguaje, que regulan la conducta y permiten el desarrollo de las funciones mentales y la creación de conceptos. Además, se da la ley genética del desarrollo cultural de la mente. Esta señala que toda función psicológica aparece dos veces, primero en un plano social o interpsicológico, que es donde se internaliza, y luego aparece en un plano individual o intrapsicológico. Teoría de la infrahumanización. Está basada en el etnocentrismo. Significa crear una construcción social en la que el exogrupo tiene una esencia humana o inhumana, no tener la capacidad de experimentar sentimientos. Fomentar la creencia de que el origen del comportamiento cruel y hostil hacia los otros no es consecuencia de complejas situaciones de conflicto, sino a la existencia de una esencia menos humana. Por ejemplo, palestinos, gitanos, negros, judíos, etc. Se fomentan las memorias implícitas, automáticas, relacionándolas a estos exogrupos como animales. Durante la última década se ha presentado una cierta cantidad de migraciones, específicamente venezolanas, a quienes denominaremos exogrupo. Surge aquí un enfrentamiento de valores entre los recién llegados y los situados en el territorio peruano, el endogrupo. Los problemas de salud de muchos venezolanos, su falta económica y su búsqueda de empleo llevaron a un incremento poblacional indeseado, generando un exceso de mano de obra que el Estado aceptó al dar luz verde a los títulos de muchos de ellos, reconociendo de esta manera los estudios que tuvieron en su país natal. Esto intensifica la percepción popular en distintos aspectos de la realidad. Por ejemplo, el económico, con los puestos de trabajo, donde el endogrupo ve con recelo al exogrupo porque entraría en peligro lo que consideran como propio. Entonces, el proceso de categorización o estereotipación empieza sobre este exogrupo de forma negativa. Les sugiero que se ocupen del tema de los hermanos venezolanos. Cierren las fronteras, señor presidente del Perú, que entra por la ventana. Saquen el ejército para apoyar a la policía en el control de los fronterizos. No podemos seguir así. No seamos el patio trasero de América Latina. 1 millón de inmigrantes, entre legales y ilegales, entre trabajadores y bandidos delincuentes. Tienen que comer, tienen que dormir. Vienen a quitar trabajo a nuestros peruanos, señores. Señor presidente. Con ayuda de los medios de comunicación, mediante la instrumentalización del rostro, vestimenta, etc., esto puede ser observado en fotografías o videos. Además, en programas de televisión humorísticos en los que nos venden una imagen predeterminada del migrante o sus intenciones, y así ubicándolos en el terreno de la delincuencia, asesinatos, organizaciones criminales o burlas exageradas, dando como resultado el proceso de deslegitimación hacia este exogrupo, y finalmente se le arrebata su humanidad, es decir, se les demoniza. Cuando estas amenazas son constantes, el cerebro del individuo en el endogrupo, con un fuerte lazo de identificación, crea memorias automáticas de prejuicios a largo plazo, miedo, cólera, asco, sobre los miembros del exogrupo, proceso que también contribuye a la estereotipación. Por otro lado, el cerebro del demonizado asume ese rol esencializado, es decir, invariable que el endogrupo establece, y nuevamente, mediante el poder de los medios de comunicación, consolida su condición de subordinado. Instrumento. Para nuestro trabajo de campo decidimos utilizar una encuesta por internet tipo Likert, mediante la plataforma Formularios de Google, ya que debido a la situación actual buscamos no exponer a nuestros encuestados. La encuesta consta de 10 preguntas y una vez difundida se delimitó un máximo de 100 respuestas.
Para reforzar la idea propuesta, nos permitimos mostrarles los resultados de una encuesta virtual dirigida a la percepción de los peruanos sobre este tema, con una muestra de 100 personas en la cual el 57% son mujeres peruanas y el 43% hombres peruanos. Esta encuesta nos permite vislumbrar que el 88% considera que los medios de comunicación sí influyen en la apreciación de los peruanos sobre los migrantes venezolanos, así como el 77% entiende que las noticias fluyen de manera parcializada. El 48% estima que los migrantes venezolanos han generado la ruptura de los matrimonios u hogares en el Perú, además de que el 53% afirma que tienen una autoestima exagerada y que el 61% los cataloga como individuos de excesiva confianza, libertinos o atrevidos. Adicionalmente, los resultados nos muestran que el 74% piensa que el aumento de la delincuencia ha sido producto de la migración extranjera. Sin embargo, el 30% cree que habrá un mestizaje cultural que afectará negativamente a la sociedad peruana. Finalmente, se observa que solo el 27% de la muestra juzga al migrante venezolano como la causa de la falta de empleo. No obstante, el 51% evalúa que le es más fácil conseguirlo. Debido a todo lo propuesto, cerca del 46% sostendría la idea de restringir su ingreso para así evitar todas las consecuencias que puede acarrear esta continua migración. Conclusiones. Los medios de comunicación son en mayor o menor medida un factor influyente en la percepción que tiene la población sobre los migrantes, en este caso los procedentes de Venezuela. Al tener en cuenta nuestra identidad social y el grupo definido donde hemos crecido y por lo tanto guardamos similitudes, es normal o muy altamente probable sentir rechazo por un grupo que guarda rasgos o ideologías diferentes a las nuestras. El empleo que solicita el migrante en la nación vecina no afecta los trabajos que los peruanos ya tienen. Por ello, es de considerar que, como deducción, el desempleo no es impactante en el peruano porque la mayoría de estos está en el sector informal. Las contradicciones mostradas en las encuestas demuestran que existen pensamientos distintos en los demonizantes, lo cual refleja que, a pesar de que los encuestados hayan respondido en contra de los migrantes en mayoría, no significa que se les debería restringir su acceso al territorio peruano.